Mi esposa regresó de una noche de chicas, una en la que insistió que no se permitían hombres, mientras yo estaba. Ella usó a 5 hombres para destrozarme. Yo usé la verdad para destrozarlos a ellos. La maquinilla eléctrica zumbaba contra el cuello de Tommy Brennan cuando noté el perfume de mi esposa pegado a mis dedos. No era su habitual aroma a vainilla. Algo más agudo, más caro. Algo que no pertenecía a nuestra casa. «Estás temblando, Jake», dijo Tommy, observándome en el espejo. «¿Todo bien?» Estabilicé mi mano y continué con el degradado. Solo cansado. Pero no estaba cansado. Estaba calculando. Liz me había besado para despedirse esa mañana, presionando sus labios contra los míos con esa dulzura ensayada que había perfeccionado durante 12 años de matrimonio. El beso sabía a mentiras. «Ya estás», dije, quitándole el pelo suelto de los hombros a Tommy. «La misma hora la próxima semana. No me lo perdería». La campanilla sonó cuando Tommy se fue y me encontré solo en la barbería, con el aroma de ese perfume extraño todavía atormentando mis fosas nasales. Mi teléfono vibró. «Ellis. Trabajando hasta tarde otra vez esta noche. No me esperes despierto». Me quedé mirando el mensaje un largo momento y luego caminé hacia la oficina trasera. El viejo ordenador de sobremesa cobró vida con un zumbido y me conecté a nuestra cuenta compartida de iCloud, algo que Elise había olvidado que configuramos hace años cuando se compró su primer iPhone. Las fotos se cargaron lentamente. Fotos de vacaciones, selfies al azar, fotos de su café matutino. Entonces lo vi. Una foto tomada hace 3 horas en nuestro dormitorio. Elise en lencería negra que nunca antes había visto, con la espalda arqueada, mirando directamente a la cámara con una expresión que no había visto dirigida a mí en años. La foto estaba etiquetada para ser eliminada, pero aún no se había borrado. Se me oprimió el pecho. Hice clic en sus mensajes. «Elise al trabajo, ya te echo de menos. No puedo esperar a esta noche el punto. Trabajo, estabas increíble con ese vestido. Quítatelo, Elise. Elise, paciencia, detective. Detective». La maquinilla se me resbaló de los dedos entumecidos y cayó al suelo con estrépito. Cerré la barbería temprano y conduje a casa en silencio. El coche de Elise no estaba en la entrada. «Bien». Necesitaba tiempo para pensar. Dentro, fui directamente a nuestro dormitorio y abrí su portátil. Nunca había sido cuidadosa con las contraseñas. Siempre usaba la fecha de nuestro aniversario. La pantalla se llenó de pestañas del navegador, sitios de reserva de hoteles, tiendas de lencería y una cuenta de Gmail que nunca había visto. La dirección de correo estaba registrada con su apellido de soltera. Dentro había conversaciones con 5 hombres diferentes, cada uno pensando que era su único secreto. Hice capturas de pantalla de todo, mis manos moviéndose con precisión mecánica. Pero fueron las notas de voz las que me helaron la sangre. Mensaje de audio para Raina, su amiga: «Estoy practicando cómo llorar para cuando presente la orden de alejamiento. Jake ha estado muy controlador últimamente, revisando mi teléfono, preguntando a dónde voy. Necesito que suene creíble, ¿sabes?». Me agarró la muñeca tan fuerte que me dejó marcas. «¿Qué tal suena?». La respuesta de Raina crepitó por el altavoz: «Perfecto. Cíñete al guión y asegúrate de sacar fotos de cualquier moratón viejo del gimnasio». Me senté en la oscuridad durante 1 hora escuchándola planear mi destrucción. Había investigado abogados de divorcio, buscado refugios para víctimas de violencia doméstica, incluso había practicado su voz de víctima hasta que sonaba lo suficientemente auténtica como para engañar a un juez. La puerta principal se abrió a medianoche. «Jake, ¿estás despierto?», llamó Elise dulcemente. En el dormitorio respondí, con voz firme. Apareció en el umbral, con el pelo ligeramente despeinado y sin pintalabios. «Siento llegar tan tarde. Los expedientes han sido una pesadilla esta noche». «Debe haber sido agotador», dije. Se inclinó para besarme, y capté ese mismo aroma extraño. Colonia mezclada con su sudor. «Voy a darme una ducha», susurró contra mi oído. «No te duermas». Mientras el agua corría en el baño, abrí su bolso.
Dentro había una tarjeta de motel, un recibo de un vino que no había traído a casa y una tarjeta de visita, Detective Ron Keller, Departamento de Policía Metropolitano. Memoricé el número de placa y volví a meter todo exactamente como lo había encontrado. Cuando Elise salió de la ducha, yo estaba acostado en la cama con los ojos cerrados, respirando lenta y uniformemente. Se deslizó a mi lado, su piel todavía cálida y húmeda. «Te quiero», Jake susurró en la oscuridad. «Yo también te quiero», mentí. El detective Ron Keller entró en mi barbería el siguiente martes como si fuera el dueño del lugar. Alto, de hombros anchos, con sienes canosas y ese tipo de arrogancia que viene de llevar una placa durante demasiado tiempo. «¿Aceptas clientes sin cita?», preguntó, sentándose en mi silla sin esperar respuesta. «Por supuesto, detective», dije, abrochándole la capa alrededor del cuello. «Solo un recorte». Sus ojos se encontraron con los míos en el espejo. «¿Sabes quién soy?». «Lo dice aquí mismo, en su tarjeta». Sostuve la tarjeta de visita que había sacado del bolso de Elise y luego la volví a guardar en mi bolsillo. La encontré entre las cosas de mi esposa. Ha estado teniendo algunos problemas con robos en su vecindario. Un destello de algo preocupación, culpa cruzó sus facciones. Mi esposa, Elise Forriste, puede que la conozca del grupo de trabajo de fraude de seguros. A veces hace de consultora. Pasé mis dedos por su pelo, probando la textura. Habla muy bien de su dedicación, ¿verdad, Elise? Se relajó ligeramente. Buena mujer. Muy meticulosa. Seleccioné mis tijeras y empecé a cortar. Trabaja hasta tarde mucho últimamente, combatiendo el crimen, supongo. Es un trabajo importante, dijo, pero su voz tenía un matiz. Requiere un compromiso real. Estoy seguro de que sí. Trabajé con cuidado alrededor de sus orejas. Ha estado tan dedicada últimamente. A veces me pregunto si no se está involucrando demasiado en sus casos. ¿Qué quieres decir? Oh, ya sabe cómo es. Llega a casa agotada, distraída. A veces me pregunto si no se está metiendo en líos con gente peligrosa. Lo miré a los ojos en el espejo. Gente que podría aprovecharse de su dedicación. La habitación quedó en silencio, excepto por el susurro de las tijeras a través del pelo. Su esposa es una mujer adulta, dijo Keller finalmente. Estoy seguro de que sabe cuidarse sola. Por supuesto. Me moví hacia la parte posterior de su cabeza, trabajando cerca de su cuero cabelludo. Aún así, un marido se preocupa, especialmente cuando ella empieza a guardar secretos. Las tijeras se detuvieron. Secretos. Ropa nueva, perfume nuevo, llamadas que atiende en privado. Reanudé el corte. Trabaja hasta tarde todos los martes y jueves como un reloj. La mandíbula de Keller se tensó. Quizás debería confiar en su esposa, señor Forriste. Oh, lo hago, completamente. Di un paso atrás para examinar mi trabajo. Es exactamente quien yo pensaba que era. Alcancé la maquinilla eléctrica. Solo necesito limpiar los bordes. La maquinilla cobró vida con un zumbido, y trabajé con precisión deliberada a lo largo de su línea de cabello. Cuando llegué a su oreja izquierda, dejé que la cuchilla se desviara una fracción demasiado cerca de su piel. Uy, dije, mientras aparecía una fina línea roja. Lo siento. Keller se echó hacia adelante, tocándose la oreja. Sus dedos volvieron manchados de sangre. Pasa a veces, dije, buscando un pañuelo. Riesgos del oficio. Nuestras miradas se encontraron en el espejo, y por primera vez, vi incertidumbre en su expresión. El corte es gratis, dije, desabrochándole la capa. Cortesía profesional. Esa noche, trabajé hasta el amanecer. Creé una cronología detallada de los movimientos de Elise, cruzando los datos de su ubicación con los recibos del motel y los cargos de restaurantes. Organicé capturas de pantalla de sus mensajes por contacto, construyendo perfiles de cada hombre con el que se estaba viendo. Detective Ron Keller, martes y jueves por la noche, prefería el Sunset Motel en la autopista 9. Simon Matthews, banquero casado, miércoles por la tarde durante sus reuniones de almuerzo. Marco Rivera, 24 años, desempleado, mañanas de fin de semana mientras yo trabajaba.
David Chen, el exjefe de Elise en la agencia de seguros, reuniones mensuales que coincidían con sus pagos de consultoría. Tyler Brooks, entrenador personal en su gimnasio, sesiones temprano por la mañana que explicaban su repentino entusiasmo por el fitness. Cada archivo contenía capturas de pantalla, datos de ubicación y grabaciones de voz. Estaba particularmente orgulloso de la evidencia de audio. Y Liz, sin saberlo, había hecho una copia de seguridad de docenas de notas de voz en nuestra cuenta compartida, incluyendo conversaciones detalladas con cada hombre y sesiones de planificación con su amiga Raina. Pero la evidencia más aterradora eran sus sesiones de práctica para presentar denuncias falsas de violencia doméstica. Tenía 23 grabaciones separadas de ella ensayando su historia de víctima, perfeccionando el temblor en su voz, cronometrando sus lágrimas. Compré un teléfono desechable y creé cuentas de correo anónimas. Luego comencé mi investigación sobre las vulnerabilidades de cada hombre. El detective Keller tenía deudas de juego y una suspensión en su expediente de hace 3 años. Su exesposa había presentado quejas por pagos de pensión alimenticia atrasados. Simon Matthews estaba robando del fondo de pensiones de su empresa. Pequeñas cantidades, pero constantes. Su esposa no tenía ni idea de su situación financiera real. Marco Rivera vendía esteroides desde su apartamento. Y Liz probablemente obtenía su suministro a través de él. David Chen llevaba años desfalcando acuerdos de seguros. Y Liz lo sabía porque le había ayudado a encubrirlo. Tyler Brooks dirigía una operación ilegal de suplementos a través del gimnasio, vendiendo compuestos no probados a clientes desesperados. Al amanecer, tenía suficiente evidencia para destruir 6 vidas. Pero quería más que destrucción. Quería control. A las 7 de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de Elise: no llegaré a casa hasta tarde. Reunión importante con un cliente. Sabía exactamente a qué cliente se refería. Hice mi primer movimiento el jueves por la mañana. Un sobre anónimo llegó a la División de Asuntos Internos de la Policía Metropolitana conteniendo fotografías del detective Keller entrando en el Sunset Motel con una mujer cuyo rostro estaba cuidadosamente oculto. Las fotos estaban fechadas y mostraban la matrícula de su coche patrulla. 2 horas después, otro paquete llegó al escritorio de María Santos, una periodista de investigación que se había hecho un nombre escribiendo reportajes sobre corrupción policial. Dentro había registros bancarios que mostraban depósitos en efectivo inusuales en la cuenta de Keller junto con una nota: a un detective le pagan bien por mirar hacia otro lado. Observé cómo se desarrollaba la historia desde la silla de mi barbería mientras recortaba la barba del señor Henderson. Las noticias locales recogieron la historia de Santos al mediodía: detective metropolitano bajo investigación por mala conducta. Mi teléfono vibró. Mensaje de Elise: emergencia en el trabajo. No puedo llegar a casa esta noche. Pero yo sabía dónde estaba realmente. Había colocado un rastreador GPS debajo de su coche hace 3 días, un pequeño dispositivo que había pedido por internet e instalado mientras ella se duchaba. Estaba aparcada frente al apartamento de Keller, probablemente tratando de consolarlo en su crisis. Esa tarde, hice mi segundo movimiento. Llamé a la línea de denuncias del IRS usando el teléfono desechable e informé de David Chen por evasión de impuestos, proporcionando detalles específicos sobre su esquema de fraude de seguros y los pagos en negro a consultores. Incluso les di el número de seguridad social de Elise y sugerí que auditaran sus recientes ingresos de consultoría. Luego, hackeé la cuenta privada de Instagram de Elise, la que ella creía que yo no conocía, y empecé a descargar años de fotos y vídeos. La mayoría eran inocentes, pero esparcidas por todas partes había imágenes que contaban una historia diferente. Regalos caros que no podía permitirse. Viajes que decía que eran de trabajo. Momentos íntimos con hombres que no eran su marido. Para medianoche, tenía todo lo que necesitaba para comenzar la fase 2. Las grietas comenzaron a aparecer durante el fin de semana. El detective Keller fue suspendido mientras duraba la investigación. La historia ocupó la portada de la sección metropolitana, con una foto de él saliendo de la comisaría tras entregar su placa y su arma. Elise llegó a casa el viernes por la noche con aspecto agotado, diciendo que había cogido un virus. Está en todas las noticias, dije durante el desayuno del sábado por la mañana. Ese detective que fue suspendido, Ron Keller. Se atragantó con su café. ¿Qué pasa con él? Cargos de corrupción.
Asuntos Internos lo está investigando por aceptar sobornos. Le mostré el periódico. Dice aquí que tienen fotos de él reuniéndose con criminales conocidos. Su rostro palideció mientras leía el artículo. Eso es terrible. Dijiste que lo conocías del trabajo, ¿verdad? Del grupo de trabajo de seguros. Apenas dijo rápidamente. Solo reuniones profesionales. Bueno, espero que no estuvieras demasiado asociada con él. Estas cosas tienen una forma de extenderse. Se disculpó para ir al baño, y la oí susurrar urgentemente por teléfono. Cuando regresó, le temblaban las manos. Tengo que salir, anunció. Raina está teniendo una crisis. Pero el rastreador GPS contaba una historia diferente. Condujo directamente al Sunset Motel y se quedó durante 3 horas. Ese lunes, el IRS llegó a la agencia de seguros de Chen con una orden. Para el martes, el diario de negocios local informaba de irregularidades en los libros de la empresa. Chen fue despedido el miércoles y sus contratos de consultoría, incluido el de Elise, fueron rescindidos de inmediato. El humor de Elise se oscurecía cada día. Me gritaba por cosas triviales, pasaba horas al teléfono en conversaciones susurradas y empezó a beber vino con la cena en lugar de su té habitual. El jueves por la mañana trajo la siguiente grieta. Había enviado una nota anónima a la esposa de Simon Matthews sobre sus deudas de juego, junto con extractos bancarios que mostraban los fondos de pensiones desaparecidos. Ella solicitó el divorcio y alertó a la junta directiva de su empresa el mismo día. Por la noche, Simon había bloqueado el número de Elise y cambiado su horario de trabajo para evitar sus llamadas. Mal día, le pregunté cuando llegó a casa con los ojos rojos y el maquillaje corrido. La agencia de seguros está siendo auditada, dijo. Han rescindido todos los contratos de consultoría a la espera de una revisión. Lo siento, cariño. Eso es terrible. Me miró fijamente durante un largo momento y vi algo cambiar en su expresión. Sospecha. ¿Miedo? ¿Desde cuándo tenemos esa cuenta compartida de iCloud?, preguntó de repente. Años, dije. ¿Por qué? Pensé que había borrado algunas fotos antiguas, pero siguen apareciendo en tu ordenador. Problemas de almacenamiento, probablemente. Puedo llamar a Apple si quieres. Asintió lentamente, pero pude ver las ruedas girando. Estaba empezando a atar cabos. Esa noche, cambió todas sus contraseñas, pero ya era demasiado tarde. Ya tenía todo lo que necesitaba. Encontró la memoria USB en su parabrisas el viernes por la mañana. La había colocado allí a las 3 de la madrugada. Una simple memoria USB que contenía un único archivo de vídeo, imágenes de seguridad de nuestro dormitorio mostrándola practicando su historia de violencia doméstica frente a nuestro espejo, con lágrimas falsas y moratones ensayados. Las imágenes estaban fechadas, verificadas y obtenidas legalmente de nuestro propio sistema de seguridad, algo de lo que se había olvidado cuando se metió en el papel de víctima. Entró furiosa en la barbería a la hora de cerrar, con el rostro enrojecido de rabia y miedo. Tenemos que hablar, dijo, cerrando la puerta con llave detrás de ella. Yo estaba limpiando mis tijeras, cada hoja brillando bajo las luces fluorescentes. Por supuesto. Toma asiento. No juegues conmigo, Jake. Sé que fuiste tú. No estoy seguro de a qué te refieres, continué puliendo el acero. Pero pareces molesta. Quizás deberías sentarte. La memoria USB, la investigación policial, el despido de Chen, su voz se quebró. Me has estado vigilando. Entonces levanté la vista, encontrándome con sus ojos directamente por primera vez en semanas. Sí. La simple admisión la golpeó como un golpe físico. Retrocedió tambaleándose, agarrándose a la silla para apoyarse. ¿Desde cuándo sabes lo de las aventuras? ¿3 semanas? ¿Y lo de las falsas acusaciones de violencia doméstica? ¿Desde la noche en que practicaste tu discurso de víctima en nuestro dormitorio? Su rostro se puso blanco. Jake, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. Dejé mis tijeras y cogí la maquinilla eléctrica, sopesando su peso en mi mano. Te estás acostando con 5 hombres diferentes mientras planeas destruir mi vida con acusaciones falsas. ¿Me he perdido algo? No es lo que piensas. Detective Ron Keller, martes y jueves en el Sunset Motel.
Simon Matthews, miércoles por la tarde mientras su esposa cree que está trabajando. Marco Rivera, mañanas de fin de semana mientras estoy en la barbería. David Chen, consultas mensuales que en realidad eran sesiones de sexo mensuales. Tyler Brooks, entrenamientos matutinos que no tenían nada que ver con el fitness. Cada nombre la hizo estremecerse como si la hubiera golpeado. Lo grabaste todo, susurró. Lo grabaste todo. Yo solo escuché. Encendí la maquinilla y su zumbido eléctrico llenó la sala. ¿De verdad pensabas que no me daría cuenta? El nuevo perfume, el horario diferente. La forma en que empezaste a encogerte cuando te tocaba. Estabas construyendo un caso en mi contra mientras engañabas a media ciudad. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Practicaste llorar, Elise. 23 grabaciones diferentes de ti ensayando cómo convencer a un juez de que te maltrataba. Investigaste refugios para mujeres y abogados de divorcio mientras le enviabas mensajes a tu amante diciendo que mis manos eran estúpidas manos de barbero que nunca volverían a tocarte. Las lágrimas corrían por su rostro ahora, pero no eran las lágrimas de práctica de sus ensayos. Eran reales. Por favor, dijo, podemos arreglarlo. Terminaré con todos ellos. Podemos ir a terapia. No, dije en voz baja. No podemos. Me moví hacia ella y retrocedió contra la pared. Has destruido la carrera del detective Keller. Has hecho que despidan a Chen. Has arruinado el matrimonio de Simon. Su voz era desesperada ahora. ¿Cuántas vidas más vas a destruir? Todas, dije. Cada persona que te ayudó a planear mi destrucción merece exactamente lo que está recibiendo. Intentó correr hacia la puerta, pero fui más rápido. No para hacerle daño, nunca la tocaría con ira, sino para hacerle entender que correr era inútil. El rastreador GPS de tu coche ha estado registrando tus movimientos durante 3 semanas, dije con calma. Tengo grabaciones de vídeo de ti entrando en cada motel, grabaciones de audio de cada conversación, capturas de pantalla de cada mensaje de texto. La copia de seguridad de tu teléfono en nuestra cuenta compartida incluía datos de ubicación, registros de llamadas e historial de navegación. Documentaste tu propia traición tan a fondo que ni siquiera necesité investigar. Me lo diste todo. Se desplomó contra la pared, derrotada. ¿Qué quieres?, preguntó. Quiero que experimentes exactamente lo que planeaste para mí, dije. Destrucción completa sin forma de defenderte. Abrí la puerta y la mantuve abierta. Vete a casa, Elise. Empaca lo que necesites para un largo viaje porque mañana, todos en tu vida van a descubrir exactamente quién eres en realidad. Se fue sin decir una palabra más. No dormí esa noche. En cambio, puse las piezas finales en su lugar. A las 3 de la madrugada, llamé a la línea de denuncias de la DEA e informé de actividad sospechosa en la dirección del detective Keller. Proporcioné detalles específicos sobre sus deudas de juego, depósitos en efectivo inusuales y reuniones recientes con traficantes de drogas conocidos, incluido Marco Rivera, cuya operación de venta de esteroides había documentado cuidadosamente. La denuncia anónima incluía las rutas de patrulla de Keller, información de su horario y la ubicación donde había escondido su alijo de dinero de emergencia. Sabía lo del dinero porque Elise lo había mencionado en una de sus notas de voz, presumiendo de cómo su novio policía corrupto guardaba $10,000 pegados debajo del fregadero de su cocina. A las 4 de la madrugada, planté la pieza final de evidencia. Había comprado una pequeña cantidad de cocaína 3 semanas antes, no de Marco, sino de un traficante a 2 ciudades de distancia que no conocía mi nombre ni mi cara. Las drogas estaban empaquetadas en bolsas de evidencia que había comprado por internet, con etiquetas falsas de propiedad policial. Me deslicé en el edificio de apartamentos de Keller usando una llave que había copiado del bolso de Elise. Su apartamento era exactamente como ella lo describía en sus grabaciones, austero, desordenado, con botellas vacías y facturas impagadas esparcidas por todas partes. Coloqué la cocaína en su bolsa de gimnasio de la policía, enterrada bajo uniformes sucios y proteína en polvo. Luego hice una llamada anónima desde una cabina telefónica a 6 manzanas de distancia. Soy el detective Martínez, dije, disfrazando mi voz con un ligero acento. Necesito informar de presunta actividad de drogas en el 1247 de Oak Street, apartamento 3B. Se cree que el sujeto es Ron Keller, número de placa 4821.
Tengo sospechas razonables de que está almacenando narcóticos en su residencia. La redada ocurrió al amanecer. Observé desde mi coche al otro lado de la calle cómo los agentes federales invadían el edificio de Keller. Encontraron exactamente lo que había plantado, junto con el dinero en efectivo sin explicar y la evidencia de sus deudas de juego. A las 8 de la mañana, Ron Keller estaba bajo custodia federal enfrentando cargos de posesión de drogas, blanqueo de dinero y corrupción. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elise: necesito verte. Es importante. Lo ignoré. En su lugar, conduje hasta el gimnasio donde trabajaba Tyler Brooks. Había llamado antes usando la voz de Elise, diciéndole que ella tenía una emergencia y necesitaba reunirse con él en el aparcamiento antes de que comenzara su turno. Estaba esperando junto a su coche cuando llegué, esperando claramente a mi esposa. Señor Forrester dijo, reconociéndome por las fotos que Elise le había mostrado. ¿Está todo bien? ¿Dónde está Elise? Ella está bien, dije, pero tenemos que hablar. Le entregué un sobre manila. Dentro había fotografías de él vendiendo suplementos ilegales a miembros del gimnasio junto con copias de sus conversaciones de texto con Elise sobre su aventura. ¿Qué es esto?, preguntó, pero su rostro ya se había puesto pálido. Seguro, dije. Aléjate de mi esposa y estas fotos desaparecerán para siempre. Contacta con ella de nuevo y van a la policía y a tu empleador. Asintió rápidamente, sus manos temblando mientras sostenía la evidencia de sus crímenes. Elección inteligente, dije. Al mediodía, Tyler había bloqueado el número de Elise y solicitado un traslado a otra ubicación del gimnasio. 2 menos, quedaban 3. El martes por la mañana comenzaron los arrestos. Marco Rivera fue detenido durante una parada de tráfico rutinaria que no fue rutinaria en absoluto. Había hecho una denuncia anónima sobre su operación de esteroides, proporcionando su matrícula, horario diario y la ubicación donde almacenaba su inventario. Cuando la policía registró su coche, encontraron suficientes sustancias ilegales para acusarlo de intención de distribuir. Su teléfono contenía meses de mensajes de texto incriminatorios con clientes, incluidas conversaciones detalladas con Elise sobre potenciadores de rendimiento y sus encuentros de fin de semana. David Shem fue arrestado en su casa el miércoles por la mañana. El IRS había ampliado su investigación más allá de la evasión de impuestos después de descubrir pruebas de fraude de seguros que se remontaban a 7 años. Los pagos de consultoría de Elise fueron señalados como sospechosos, lo que llevó a los investigadores a descubrir todo su esquema. Las noticias informaron que Chen había robado más de $2 millones de acuerdos de seguros utilizando una red de consultores falsos para ocultar el dinero. Elise fue nombrada como persona de interés en la investigación en curso. Simon Matthews duró hasta el jueves. El abogado de divorcio de su esposa había descubierto los fondos de pensiones desaparecidos y denunciado el robo a la junta directiva de su empresa. Las imágenes de seguridad del edificio de su oficina lo mostraban accediendo a los sistemas informáticos fuera del horario laboral. Y su historial de navegación reveló meses de actividad en sitios de apuestas financiados con dinero de jubilación robado. Fue arrestado en su escritorio, sacado con esposas mientras sus compañeros de trabajo observaban conmocionados. Eso solo dejaba a Elise. La encontré el jueves por la noche en el apartamento de Raina, ambas mujeres borrachas y llorando. Había seguido el rastreador GPS hasta el complejo y observé por la ventana cómo intentaban dar sentido al caos que las rodeaba. Está demasiado coordinado, decía Raina. Alguien está apuntando a todos los que están conectados contigo. Jake lo sabe, respondió Elise. Lo sabe desde hace semanas. Ha estado planeando todo esto. ¿Pero cómo? Fuiste tan cuidadosa. Fui estúpida. La cuenta de iCloud, las notas de voz, todo se respaldó en su ordenador. Me escuchó practicar la historia de violencia doméstica. El rostro de Raina se puso blanco. Oh, Dios mío, estamos acabadas. Todavía no, dijo Elise. Todavía puedo presentar la orden de alejamiento. Incluso si tiene grabaciones, es su palabra contra la mía. Y tengo moratones del gimnasio que parecen lo suficientemente recientes. ¿Y qué hay de todos los arrestos? ¿Coincidencia? ¿Mala suerte? No hay forma de probar que Jake estuvo involucrado. La voz de Elise se hizo más fuerte. Me ciño al plan. Presento la denuncia mañana por la mañana,
Consigo la orden de alejamiento y luego solicito el divorcio con reclamaciones de violencia doméstica. Su evidencia se vuelve inadmisible si se obtuvo ilegalmente. Sonreí en la oscuridad. Todavía no entendía con qué minuciosidad lo había documentado todo. Mi teléfono vibró con un recordatorio del calendario. Mañana era viernes, exactamente 4 semanas desde que descubrí su primera aventura. Hora de terminar con esto. El viernes por la mañana llegó gris y frío. Abrí la barbería como de costumbre, siguiendo mi rutina normal de limpiar el equipo y prepararme para los clientes del día. A las 9 de la mañana, llamé a la oficina local del FBI y pedí hablar con la agente Sarah Mitchell, la fiscal federal que llevaba el caso Keller. Soy Jake Forrest, dije cuando se puso al teléfono. Creo que tengo información relevante para su investigación de corrupción. La agente Mitchell llegó a mi tienda 1 hora después con otros 2 agentes y un taquígrafo judicial. Preparé todo, carpetas de archivos etiquetadas, cronogramas de pruebas y una declaración escrita detallada explicando cómo descubrí la conspiración. Su esposa estuvo involucrada en un esquema sistemático para presentar denuncias falsas de violencia doméstica, expliqué, entregando las grabaciones de voz. Ella misma lo documentó todo a través de nuestra cuenta compartida en la nube. Estas grabaciones la muestran practicando su historia de víctima y coordinándose con el detective Keller para que me arrestaran con cargos inventados. La agente Mitchell escuchó 3 grabaciones antes de solicitar copias de todo. Necesitaremos que testifique, dijo. Por supuesto. A las 2 de la tarde, mientras cortaba el pelo, agentes federales entraron en la oficina de seguros donde Elise se reunía con un abogado para presentar las denuncias de violencia doméstica. Fue arrestada por cargos de conspiración para cometer fraude, hacer declaraciones falsas a oficiales federales y conspiración para presentar informes policiales falsos. Las cámaras de noticias locales captaron su paseillo. Elise con su atuendo de víctima cuidadosamente elegido, vestido modesto, maquillaje mínimo, vulnerabilidad calculada, siendo llevada esposada mientras los reporteros gritaban preguntas sobre su conexión con la investigación de corrupción. Raina fue arrestada en su casa 2 horas después por cargos de conspiración y complicidad en la presentación de informes falsos. El FBI había encontrado nuestras grabaciones de voz de ella instruyendo a Elise en los ensayos de víctima. Cerré la barbería temprano y conduje a casa, a una casa vacía. El coche de Elise fue confiscado como prueba. Su ropa todavía colgaba en nuestro armario, pero olía a ese perfume extraño, el aroma de otros hombres y promesas rotas. Me serví un whisky y me senté en mi sillón reclinable viendo la cobertura de noticias de lo que los reporteros llamaban la conspiración matrimonial, un complejo esquema que involucraba a policías corruptos, fraude de seguros y denuncias falsas de violencia doméstica. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Señor Forrest, soy María Santos de Channel 7 News. Me preguntaba si estaría disponible para una entrevista sobre el arresto de su esposa y el escándalo de corrupción en el que estuvo involucrada. Sin comentarios dije y colgué. A las 8 de la tarde, mi vecino Tom llamó a la puerta. Dios, Jake, dijo cuando abrí. Acabo de ver las noticias. ¿Estás bien? Estoy bien, Tom. Si necesitas algo, la compra, alguien con quien hablar, Sara y yo estamos aquí para ti. Te lo agradezco. Se quedó en el porche, claramente queriendo hacer más preguntas. Es que no puedo creerlo. Elise parecía tan normal. Era muy buena fingiendo, dije. Después de que Tom se fue, recorrí la casa una última vez, apagando luces y revisando cerraduras. En nuestro dormitorio, encontré la lencería negra de la foto, con las etiquetas aún puestas, escondida en el fondo de su cajón, como la evidencia de un crimen que había planeado pero nunca cometido. La tiré a la basura. A las 11 de la noche, recibí una llamada de la cárcel del condado. Tiene una llamada a cobro revertido de un recluso, anunció la voz automatizada. ¿Acepta los cargos? No, dije y colgué. Llamó 4 veces más. Rechacé cada llamada. El sábado por la mañana trajo un golpe en mi puerta. La madre de Elise estaba en mi porche, con la cara roja de lágrimas e ira. ¿Cómo pudiste hacerle esto?, exigió. Es tu esposa. Era, corregí. Y no le hice nada. Se lo hizo a sí misma. La policía dijo que grabaste sus conversaciones privadas. Se grabó a sí misma.
Solo escuché lo que respaldó en nuestra cuenta compartida. La señora Patterson me miró con un odio indisimulado. Ella te amaba. No dije en voz baja. Amaba la idea de destruirme. Hay una diferencia. Cerré la puerta y volví a mi café. Para el lunes, el alcance total de la conspiración había llegado a las noticias nacionales. El detective Keller se declaró culpable de los cargos de corrupción a cambio de testificar contra Elise y la red de fraude de seguros. La empresa de Chen estaba bajo investigación federal con pérdidas estimadas en más de $5 millones. Marco Rivera y Simon Matthews estaban cooperando con los fiscales, proporcionando detalles sobre sus relaciones con Elise y su conocimiento de sus crímenes. Tyler Brooks había desaparecido por completo, probablemente asumiendo que él era el siguiente. Reabrí la barbería el martes por la mañana. Mi primer cliente fue Tommy Brennan, el mismo hombre cuyo corte de pelo estaba terminando cuando todo esto comenzó. Vaya historia, dijo, acomodándose en la silla. Tu esposa involucrada en toda esa corrupción. Exesposa, dije, abrochándole la capa alrededor del cuello. Aún así, debe ser duro. Seleccioné mis tijeras y empecé a cortar. A veces las personas no son quienes creemos que son. ¿Y que lo digas? Trabajamos en un silencio cómodo por un rato. Afuera, la vida continuaba como si nada hubiera cambiado. Pasaban los coches. La gente paseaba a sus perros. El mundo seguía adelante sin perder el ritmo. ¿Sabes qué es extraño?, dijo Tommy finalmente. ¿El qué? Siempre pensé que parecía demasiado buena para ti. Una mujer hermosa como esa casada con un barbero. Me miró a los ojos en el espejo. Supongo que me equivoqué. Supongo que sí. Terminé el corte y le quité el pelo suelto de los hombros. Mientras Tommy pagaba y se iba, vi al detective Martínez caminando hacia mi tienda. Habíamos hablado 2 veces durante la investigación, y parecía impresionado por la minuciosidad de mi recopilación de pruebas. Señor Forrest, dijo, entrando en la tienda. ¿Cómo lo lleva? Bastante bien. ¿Bien? Quería hacerle saber que la oficina del fiscal probablemente necesitará que testifique en varios juicios durante el próximo año. Lo esperaba. Estudió mi rostro cuidadosamente. No parece sorprendido por nada de esto. ¿Debería estarlo? La mayoría de la gente estaría devastada al descubrir que su cónyuge planeaba destruir su vida con acusaciones falsas. Mantuve su mirada con firmeza. La mayoría de la gente no se casa con sociópatas. Asintió lentamente. ¿Justo? Bueno, si necesita algo, servicios de consejería, apoyo a las víctimas, el departamento tiene recursos. No soy una víctima, detective. Soy un superviviente. Después de que se fue, cerré la puerta con llave y giré el letrero a cerrado. Eran solo las 3 de la tarde, pero había terminado por hoy. Fui a la parte trasera de la tienda donde guardaba mis cosas personales y abrí la caja fuerte que había instalado hace 3 meses. Dentro había copias de todo, las grabaciones de audio, las fotografías, los registros financieros, los datos de seguimiento GPS. Le había dado al FBI todo lo que necesitaban para procesar el caso, pero había guardado copias de seguridad de cada pieza de evidencia. No porque esperara problemas, sino porque la documentación se había convertido en un hábito. Elise me había enseñado el valor de mantener registros detallados. Cerré la caja fuerte y caminé hacia la ventana delantera. Al otro lado de la calle, María Santos se estaba instalando con su equipo de cámaras, probablemente esperando atraparme al salir para otro intento de entrevista. Apagué las luces y bajé la persiana. En la oscuridad, podía oír el zumbido familiar de las maquinillas eléctricas, todavía enchufadas y listas para el trabajo de mañana. El sonido que una vez me había hecho pensar en una tensión creciente, ahora se sentía como una canción de cuna. La justicia, había aprendido, no siempre era ruidosa y dramática. A veces era silenciosa y metódica, como un buen corte de pelo, precisa, minuciosa y exactamente lo que el cliente pedía. Salí por la puerta trasera y conduje a mi casa vacía, donde nadie me esperaba para mentirme a la cara o practicar discursos de víctima en el espejo de mi dormitorio. Por primera vez en meses, dormí en paz. La mañana siguiente trajo noticias del acuerdo de culpabilidad de Elise.
Había aceptado un trato por los cargos de conspiración a cambio de testificar contra los acusados restantes. Sentencia mínima, 3 años en una prisión federal. Su abogado emitió un comunicado afirmando que ella era una víctima de manipulación psicológica y control coercitivo, pero las grabaciones de voz hacían que sus afirmaciones fueran imposibles de creer. No se pueden fingir 23 ensayos separados de acusaciones falsas de violencia doméstica. Conduje al trabajo como de costumbre, abrí la tienda y comencé mi rutina matutina. A las 9 de la mañana en punto, giré el letrero de cerrado a abierto y tomé mi posición detrás de la silla. Mi reflejo me devolvía la mirada desde el espejo, el mismo hombre que había sido hace 4 semanas, pero diferente de alguna manera, más tranquilo, más centrado. La campanilla sonó cuando entró mi primer cliente. Buenos días, dije, con mi voz firme y profesional. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? La vida seguía adelante.